Bienvenidos, vamos a resolver el examen de Geografía de la convocatoria de España de 2023-2024. Lo primero que encontramos es una parte de tipo test que dice: deben responderse 10 preguntas del total del test. Cada respuesta correcta suma 0,3 puntos. Las respuestas incorrectas penalizarán 0,1 puntos. No responder no suma ni resta puntuación. Pues bien, la primera pregunta dice así: un mapa de escala 1/50.000 indica que 1 centímetro en el mapa equivale a 500 metros en la realidad. B, que 1 centímetro en el mapa equivale a 500 kilómetros en la realidad. O C, que 1 centímetro en el mapa equivale a 5.000 centímetros en la realidad. Pues bien, la respuesta que podemos marcar es la A, que 1 centímetro en el mapa equivale a 500 metros en la realidad. La 2, ¿qué se entiende por vertiente hidrográfica? A, conjunto de cuencas hidrográficas cuyos ríos vierten sus aguas en el mismo mar u océano. B, conjunto de ríos que desaguan en otro principal. O C, suma de los ríos de un determinado ámbito o área climática. Pues bien, la respuesta correcta sería la A, conjunto de cuencas hidrográficas cuyos ríos vierten sus aguas en el mismo mar u océano. Por tanto, marcamos la A. La 3 dice: por crecimiento vegetativo o natural se entiende A, el crecimiento de la población asociado a la vida sana o natural. B, el balance resultante de restar a los inmigrantes los fallecidos. C, la diferencia entre el número de nacimientos y fallecidos. Pues bien, la respuesta correcta sería la C, la diferencia entre el número de nacimientos y de fallecidos. La 4 nos dice: la meseta central española limita al este con el A, sistema ibérico. B, sistema central. O C, sistema ibérico y el sistema central. Pues bien, al este podemos decir que la respuesta correcta es la A, sistema ibérico. La 5, ¿cómo se denomina la entidad básica de la organización territorial del Estado? Se refiere al Estado español, lógicamente. A, municipio. B, provincia. O C, comunidad autónoma. En este caso podemos decir que la respuesta correcta es la A, el municipio. El municipio es la entidad básica de la organización territorial del Estado. La 6, podemos decir, o dice así: ¿qué se entiende por roturación? A, la elaboración de un nuevo producto a partir de materiales que proceden de un producto anterior. B, la acción de arar una tierra para ponerla en cultivo. C, sistema de alternancia de cultivos para evitar que el suelo se agote. Pues bien, podemos decir que es la B, la acción de arar una tierra para ponerla en cultivo. La 7, el anticiclón de las Azores afecta a la península en A, el verano. B, ese anticiclón afecta a las Islas Azores, pero no a España. O la C, en cualquier estación del año es permanente. Pues bien, la respuesta correcta sería la A, en verano. La 8 dice: el alcornoque, o su nombre científico Quercus suber, es un árbol típico del clima mediterráneo. La respuesta A dice: no, es del clima oceánico porque tiene elevadas necesidades de humedad. B, especialmente se localiza en el sudeste peninsular. O C, su región de máximo desarrollo se encuentra en Extremadura. Podemos decir que es la C. Su región de máximo desarrollo se encuentra en Extremadura, que como sabemos hay una fuerte industria del corcho. 9. ¿Cuál es el paralelo de mayor circunferencia? A, Trópico de Cáncer. B, Trópico de Capricornio. O C, el Ecuador. Podemos decir que es el Ecuador. Como sabemos, los paralelos tienen tamaños diferentes, que van en horizontal.
Los meridianos, en cambio, son todos iguales. 10. La agricultura cerealística se concentra fundamentalmente en A. Canarias, B. Galicia, C. Castilla y León. Pues bien, podemos decir que en Castilla y León, la C. 11. El ensanche decimonónico de las ciudades se caracteriza porque su trazado es A. irregular, B. de planta ortogonal o C. de planta octogonal. Pues bien, el ensanche se caracteriza por ser de planta ortogonal. La 12. La Sierra de Gredos forma parte de A. Pirineos, B. Sistema Ibérico, C. Sistema Central. Podemos decir que la respuesta correcta es la C, que pertenece al Sistema Central. La 13. ¿Cómo se denominan las líneas imaginarias que sobre un mapa unen los mismos valores de presión atmosférica? Isobaras, isoyetas, isoipsas. Podemos decir que las que unen valores de presión atmosférica iguales son las isobaras. 14. ¿Cómo se denomina al conjunto de personas de un territorio formado por los residentes presentes y los transeúntes? A. Población de derecho, B. Población de hecho o C. Población itinerante. Pues bien, podemos decir que la respuesta es la B. Población de hecho. Bien, hasta aquí la parte test. Ahora comenzaría la parte de desarrollo, que nos dice que únicamente hay que escoger 2 de los 4 enunciados. Cada pregunta vale 2 puntos. Nosotros aquí vamos a resolver los 4 enunciados. El enunciado A dice: describa las principales características de la meseta y de sus unidades interiores. Pues bien, una posible respuesta es la siguiente. La meseta central es una extensa llanura elevada situada en el centro de la península ibérica, constituyendo la principal unidad morfológica del territorio español. Se extiende aproximadamente por 210.000 kilómetros cuadrados, abarcando gran parte de las comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. La meseta está dividida en 2 subunidades principales, la submeseta norte y la submeseta sur, separadas por el sistema central, una cadena montañosa que incluye sierras como Gredos, Guadarrama y Somosierra. La submeseta norte, con una altitud media de unos 800 metros, se caracteriza por un relieve más homogéneo y un clima más continental, con inviernos fríos y veranos calurosos. Predominan los suelos de origen sedimentario, especialmente arcillosos y arenosos, lo que favorece la agricultura de secano, destacando los cultivos de cereales como el trigo y la cebada. Por otro lado, la meseta sur, con una altitud ligeramente menor, alrededor de 600 metros, presenta un relieve más variado, con llanuras y cerros aislados. El clima es también continental, aunque algo más templado que en la submeseta norte. Los suelos son igualmente de origen sedimentario, pero con mayor presencia de calizas y margas, permitiendo una diversidad agrícola que incluye olivos, viñedos y cultivos herbáceos. Ambas subunidades, la submeseta norte y la submeseta sur, están atravesadas por importantes ríos como el Duero en la submeseta norte y el Tajo y el Guadiana en la submeseta sur, los cuales han erosionado el terreno a lo largo de millones de años, creando valles fluviales fértiles. La meseta central es fundamental para la configuración del territorio y la economía de España, albergando importantes centros urbanos y siendo un eje clave en las comunidades terrestres del país. Bien, la segunda opción, el segundo enunciado que podemos escoger es el B, que dice: los 3 grandes dominios litológicos peninsulares. Indique cuáles son y describa sus principales características. Bueno, podemos decir que la península ibérica presenta una gran variedad litológica que se organiza en 3 grandes dominios: el dominio silicio, el dominio calizo o calcáreo y el dominio arcilloso. Cada uno de estos dominios tiene características geológicas y geomorfológicas distintas, que influyen en el paisaje y en los usos del suelo. El dominio silicio es un dominio compuesto principalmente por rocas ígneas y metamórficas como granitos, gneisses, pizarras y cuarcitas,
estas rocas son muy resistentes a la erosión. En cuanto a la localización, se encuentra principalmente en el noroeste de la península ibérica, Galicia, parte de Castilla y León y Extremadura, así como en las sierras del Sistema Central y Sierra Morena. El relieve es generalmente montañoso, con sierras y valles profundos. Las formas de erosión predominantes son las cárcavas y los berrocales, paisajes característicos de acumulaciones de bloques de granito. En cuanto a los usos del suelo, la agricultura es limitada, debido a la acidez y poca profundidad de los suelos, aunque es común la ganadería extensiva y los aprovechamientos forestales, como el corcho y la resina. Por otro lado, el dominio calizo o calcáreo está compuesto principalmente por rocas sedimentarias, como calizas, dolomías y margas. Estas rocas son solubles en agua, lo que favorece la formación de los llamados paisajes kársticos. Se encuentra por gran parte del sistema ibérico, los Pirineos, la cordillera Cantábrica, la cordillera Bética y algunas zonas de los Prepirineos y la Sierra de Guadarrama. Se caracteriza por la presencia de formaciones kársticas, como pueden ser dolinas, simas, polgés y cuevas. Los relieves son abruptos, con montañas escarpadas y valles profundos. La agricultura, en cuanto a los usos del suelo, puede ser más viable en los valles y polgés, donde se acumulan suelos fértiles. También es común la explotación de canteras de caliza y mármol, así como actividades turísticas en estas áreas kársticas. Por último, el dominio arcilloso está compuesto por sedimentos finos como arcillas, limos, margas. Son rocas menos resistentes a la erosión, pues son más blandas, y presentan una plasticidad que influye en la formación del relieve. Se encuentran las grandes cuencas sedimentarias, como la del Ebro, el Guadalquivir, y zonas de la depresión del Tajo. El relieve es generalmente suave, con colinas redondeadas y valles amplios. La erosión diferencial crea formaciones como badlands y cárcavas. Los suelos arcillosos son fértiles y favorecen la agricultura intensiva de cultivos herbáceos y hortalizas. Además, son importantes áreas de producción de vino, como en La Rioja. Las zonas arcillosas son también explotadas para la fabricación de ladrillos y cerámica. El enunciado C, que también pudiéramos escoger, hay que escoger 2 de 4, como decimos, dice así: el paisaje agrario del norte peninsular, características de la estructura agraria y usos del suelo agrario y ganadero. El paisaje agrario del norte peninsular, podemos decir, que abarca principalmente las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Se caracteriza por una serie de particularidades que lo diferencian notablemente del resto de la península ibérica. Esta región está influenciada por el clima atlántico, por lo que presenta condiciones de alta humedad y temperaturas moderadas, lo que contribuye a su verdor y a la productividad de sus suelos. En cuanto a la estructura agraria, podemos hablar del minifundismo, que está dominado por pequeñas explotaciones agrícolas familiares que suelen ser heredadas y subdivididas a lo largo de generaciones. Esto resulta en parcelas muy fragmentadas y de reducida extensión. Hay parcelas irregulares. Las parcelas agrícolas suelen tener formas irregulares que se adaptan al relieve accidentado de la región, que incluye colinas y valles. Por otro lado, las viviendas rurales están dispersas por el territorio, en lugar de concentrarse en pueblos o aldeas, lo que refleja la necesidad de estar cerca de las tierras de cultivo y pastoreo. En cuanto a los usos del suelo agrario, podemos decir que la ganadería, es especialmente de bovino, es la principal actividad agraria en el norte peninsular, es decir, las vacas. Se practica de forma extensiva y semiextensiva, aprovechando los pastos naturales que abundan gracias al clima húmedo. La producción de leche es particularmente importante en regiones como Cantabria y Asturias, que destacan en este sector. También cultivos herbáceos. Estos son principalmente forrajeros, como el maíz y la hierba. Están destinados a la alimentación del ganado principalmente. El maíz es fundamentalmente para la elaboración del ensilado, un alimento esencial para el ganado durante los meses de invierno, en los que no hay tanta hierba, ¿no?
Huertos y cultivos diversificados también podemos encontrar, aunque en menor medida existen huertos familiares y cultivos diversificados como patatas, hortalizas y manzanas, estas últimas especialmente en Asturias, para la producción de la sidra, que sabemos que se realiza con manzanas. Las características del paisaje, encontramos praderas y pastizales, que son el resultado de una combinación de pastos naturales y prados artificiales sembrados para alimentar al ganado. El bosque y el arbolado es disperso, existen áreas boscosas, especialmente de especies autóctonas como robles y castaños, y plantaciones forestales de eucaliptus y pinos, que también juegan un papel importante en la economía rural. Encontramos terrazas y bancales en las zonas de mayor pendiente que permiten el cultivo en terrenos inclinados, evitando la erosión y facilitando el aprovechamiento agrícola. Por último, el enunciado D, el último de los 4 que tenemos para escoger, que insisto, hay que escoger solo 2, dice así: la industria española, factores de localización y distribución de las áreas industriales. Pues bien, una posible respuesta es la siguiente. La industria española ha experimentado una notable evolución a lo largo de las últimas décadas, desarrollándose y adaptándose a los cambios económicos y tecnológicos. Los factores de localización y la distribución de las áreas industriales en España están influenciados por diversos elementos geográficos, económicos y sociales. Entre los factores de localización podemos citar los siguientes: accesibilidad y transporte, es decir, la proximidad a vías de comunicación como carreteras, ferrocarriles y puertos es crucial. Las áreas bien conectadas facilitan el movimiento de materias primas y productos terminados, reduciendo costos logísticos. Las grandes áreas metropolitanas, como Madrid y Barcelona, se benefician de excelentes infraestructuras de transporte, tanto nacionales como internacionales. La disponibilidad de los recursos, es decir, la cercanía a fuentes de materias primas, históricamente ha influido en la localización industrial. Por ejemplo, la industria siderúrgica en el País Vasco se desarrolló cerca de los yacimientos de hierro. La disponibilidad de energía, tanto eléctrica como de combustibles fósiles, también es un factor determinante. La mano de obra, es decir, que la disponibilidad de una mano de obra cualificada es esencial para las industrias que requieren habilidades técnicas específicas. Las regiones con una larga tradición industrial suelen contar con una población laboral experimentada y capacitada. También las políticas y zonas industriales. Las políticas gubernamentales y los incentivos fiscales pueden atraer inversiones industriales. Existen zonas industriales y parques tecnológicos diseñados para fomentar el desarrollo empresarial. Las políticas de la Unión Europea también influyen. Estas proporcionan fondos y apoyo a regiones menos desarrolladas para promover la industrialización. El mercado y la demanda. La proximidad a grandes mercados de consumo es clave para la industria manufacturera. Las áreas urbanas densamente pobladas ofrecen un mercado inmediato para productos diversos. Además, la integración en el mercado europeo facilita el acceso a una clientela más amplia. En cuanto a la distribución de las áreas industriales, podemos decir que Cataluña es uno de los principales núcleos industriales de España, destacando en sectores como la automoción, la química, el textil y la alimentación. La región se beneficia de su posición estratégica y de la presencia del puerto de Barcelona, uno de los más importantes del Mediterráneo. Con una fuerte tradición industrial, por su parte, el País Vasco sobresale en la siderurgia, la maquinaria y la tecnología, siendo Bilbao y su entorno el epicentro industrial, apoyado por una red de infraestructuras eficientes. Por su parte, la Comunidad de Madrid, además de ser el centro administrativo y financiero de España, alberga un importante sector industrial, especialmente en tecnología, farmacéutica y bienes de consumo. Su ubicación central y excelentes conexiones de transporte la convierten en un punto logístico clave de nuestro país. La Comunidad Valenciana tiene una industria diversificada que incluye sectores como el automotriz, el químico, el textil y la cerámica.
El puerto de Valencia, uno de los más activos de Europa. Este facilita el comercio exterior y la distribución de las mercancías y los productos. Aunque históricamente menos industrializada, Andalucía ha visto un crecimiento en sectores como la agroindustria, las energías renovables y la aeronáutica. Ciudades como Sevilla y Málaga están emergiendo como importantes centros tecnológicos e industriales. Asimismo, Galicia es conocida por su industria naval, la pesca y la alimentación. También tiene presencia en sectores como el textil y la automoción. La región además se beneficia de su costa atlántica, con puertos importantes como el de Vigo, que dan acceso al mar, al océano Atlántico. Bien, hasta aquí las 4 opciones de tema de desarrollo que podíamos escoger. A continuación viene una parte práctica en la que se nos proponen 2 opciones, A o B, en la cual debemos escoger una de las 2. Y aquí se puede obtener una calificación máxima de 3 puntos. La opción A nos presenta un mapa con las diferentes centrales nucleares españolas y nos dice así: el mapa adjunto muestra las centrales nucleares que hay en España. Comente su distribución y localización geográficas y responda a estas preguntas. Pues bien, las preguntas son las siguientes. ¿Cómo se genera energía en una central nuclear? Pues bien, se puede decir que la energía nuclear se obtiene por fisión, es decir, por la separación de átomos pesados de uranio. En este proceso, los núcleos de átomos pesados, como el uranio o el plutonio, se dividen en núcleos más pequeños cuando son bombardeados con neutrones. Esta división libera una gran cantidad de energía en forma de calor. El calor generado se utiliza para convertir agua en vapor, que a su vez mueve las turbinas conectadas a generadores eléctricos, que son los que producen la electricidad. La B. ¿Sabría decir qué potencia suman y qué porcentaje de energía aportan a la red eléctrica nacional? Bien, en España las centrales nucleares tienen una capacidad de aproximadamente 7100 megavatios, o también se llaman megawatts. La energía nuclear ha contribuido históricamente con alrededor del 20% de la electricidad generada en el país, aunque este porcentaje puede variar ligeramente de un año a otro dependiendo de factores como la demanda de energía y la disponibilidad de otras fuentes de energía. La C. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro de esta clase de energía? Bien, podemos decir que las perspectivas de futuro de la energía nuclear en España y en muchos otros países son variadas y están sujetas a debate. Algunas plantas nucleares han visto cómo se ha extendido su vida útil gracias a actualizaciones y mejoras en seguridad. A su vez, el desarrollo de reactores avanzados, como los reactores modulares pequeños, podría hacer que la energía nuclear sea cada vez más segura y económicamente viable. En cuanto a las políticas, en materia energética, se puede decir que ha habido una gran oposición pública contra la energía nuclear, lo que sumado a duras y estrictas regulaciones, así como altos costos de construcción, puede limitar la expansión de nuevas plantas nucleares, la construcción de nuevas plantas nucleares. En el contexto de la transición hacia energías renovables, la energía nuclear podría jugar un importante papel como fuente de energía hasta que las tecnologías de las energías renovables y su almacenamiento sean lo suficientemente eficaces y eficientes. La D nos dirá qué ventajas e inconvenientes tiene a su juicio la energía nuclear. Bueno, en cuanto a las ventajas, podemos decir que es una energía cuya producción supone una baja emisión de CO2, es decir, es poco contaminante y tiene una alta eficiencia energética, es decir, que con pocos recursos se puede producir mucha energía. Entre los inconvenientes podemos decir la dependencia externa en el enriquecimiento de uranio y en la tecnología. Claro, se precisa de una tecnología que quizás el país no tiene, por tanto debe depender de otros países, de terceros. El almacenaje de los residuos radiactivos durante miles de años, porque sabemos que la radiación es muy peligrosa para la salud de las personas y para el medio ambiente. También los accidentes, las posibles fugas, pueden tener graves consecuencias para la población y el medio ambiente debido a la radiación, como decimos.
Algunos casos muy conocidos fueron el de Chernóbil y el de Fukushima. Por otro lado, la construcción de centrales nucleares es extremadamente costosa y lleva mucho tiempo, lo que puede desincentivar la inversión en este tipo de infraestructuras. Además, cuando termina la vida útil de una central, su desmantelamiento también es muy complejo y muy costoso. Bien, la opción B de la parte práctica, en este caso, dice: analice y comente el siguiente bloque diagrama y responda a las siguientes cuestiones. Pues bien, nos dan esta imagen y sobre ella nos dan una serie de preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué tipo de relieve representa? Pues bien, podemos responder de la siguiente manera. Nos encontramos frente a un relieve causado por la erosión en un terreno donde predomina la roca caliza. Este esquema representa las formas características del modelado kárstico, que tiene lugar tanto por la disolución subterránea como por la acción en superficie. Como vemos en la imagen, nos presenta la erosión en superficie, pero también subterránea. La B, ¿qué proceso ha seguido para su formación? Podemos decir que la roca caliza en contacto con el agua se disuelve. Es una reacción del carbonato de cal soluble en aguas que poseen ácido carbónico y otros ácidos, los cuales producen bicarbonato cálcido que es muy soluble. En determinados contextos, el carbonato cálcico se puede depositar en forma de calcita, como en las estalactitas, que son esas formaciones cónicas de los techos de las cuevas. Fruto de la disolución de la roca caliza se forma el modelado kárstico o kárstico con K, se puede encontrar de las dos maneras. Estas son las estalactitas, las que están en el techo, y en el fondo las estalagmitas. Son diferentes formaciones cónicas debido a ese efecto de karstificación. La C, ¿qué diferencias hay entre dolina, ubala, polje y sima? Bueno, podemos decir que las dolinas o torcas son depresiones cerradas en superficie y ovaladas, que se nos presentan aquí. Tenemos la dolina, ahí la podemos ver. Pueden medir unos metros o varios kilómetros, y si se unen varias dolinas forman una ubala. Por otro lado, el polje es un valle cerrado de fondo plano, recorrido por un riachuelo que se pierde por un sumidero o pono. Las tierras del polje son ricas, ideales para cultivar. Por último, una sima es un pozo natural de paredes verticales que comunican la superficie con galerías subterráneas. Pueden dar lugar a cuevas con estalactitas y estalagmitas, como decíamos, ¿no? Aquí tenemos todas estas, aquí tenemos la sima y todo el resto de formaciones que puede dar la erosión de los materiales kársticos. La D, ponga algún ejemplo de este tipo de relieve en España. Bien, este tipo de relieve lo podemos encontrar en el tercio oeste peninsular, desde Galicia hasta gran parte de Huelva. Se extiende hacia el este por el macizo asturiano, el sistema central, los montes de Toledo y Sierra Morena. Aparece también como manchas o pequeñas regiones aisladas en el eje central de los Pirineos, la cordillera penibética, algunas sierras del sistema ibérico y del sistema costero catalán. Hasta aquí la resolución del examen de geografía de la convocatoria de España de 2023-2024. Gracias por ver el vídeo y suscríbete para estar atento al resto de resoluciones de exámenes oficiales. Un placer.